Bienvenidos a un nuevo curso del Plan de Formación Continua. Buenos días a los que nos estáis viendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que lo hacéis desde España. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso que trata sobre los logs de sesión, de acceso a registros, log transaccional y alguna cosilla más que iremos viendo en el curso. Para los que no me conozcáis, soy Jesús Arbos-Leya y bueno, voy a tratar de daros este curso de la forma más amena posible. Recordar, como siempre, que podéis hacer preguntas en el panel de preguntas de GoToWebinar y además Mario Conde, que me acompaña a los mandos del panel de control, estará atento para ayudaros con esas preguntas y si son de interesantes o conviene verlas en directo, pues me las hará para que las repasemos juntos. Así que sin más, voy a contaros de qué va este curso de hoy, que bueno, el nombre era bastante explícito. Vamos a verlo en este orden. Primero vamos a repasar lo que es hacer un log de sesión de usuario. Luego veremos cómo hacer un log transaccional. En tercer lugar, el log de acceso a registros, algo que hemos añadido recientemente en aplicaciones como VRP. Y también veremos cómo exportar la base de datos a JSON. Cualquiera de estas acciones que vamos a ver se pueden hacer de muchas formas. Evidentemente, como pongo ahí, una de ellas es por fuerza bruta, es decir, cojo y modifico toda mi aplicación para que todos los objetos hagan lo que yo quiero. ¿Vale? El objetivo del curso precisamente no es hacerlo así, sino es hacerlo con la menor programación posible y que sea fácil de mantener. Así que ya os adelanto que todo lo que vamos a ver a nivel de programación podéis utilizarlo tal cual está, incluso podríais tenerlo en un proyecto que heredáis y lo podéis usar directamente o copiarlo dentro de vuestras aplicaciones. Pero la idea es que esos scripts que vamos a ver o esos procesos o formularios, rejillas, etcétera, pudieseis copiarlos y usarlos directamente sin tener que cambiar nada. Ese es el objetivo del curso. Así que para los que no tengáis o no uséis VRP y no tengáis la personalización de objetos, que es donde en VRP lo aplicamos, no os preocupéis porque no tiene nada que ver. Vamos a aplicar un sistema específico para que podáis copiarlo y aplicarlo en vuestras aplicaciones. ¿Vale? Y ya digo que es un sistema que incluso podríais llegar a heredarlo. Y otro aspecto interesante es que todos estos logs, además de generarse, vamos a poder consultarlos desde la aplicación. Y eso es algo que también voy a mostraros cómo se visualiza esa información que vamos almacenando en formato JSON. Entonces, el para qué lo voy a ir repasando en cada uno de los logs, ¿vale? Lógicamente hay un log de sesión que nos va a permitir monitorizar el uso de la aplicación, porque muchas veces el usuario o alguien, algún responsable, puede necesitar saber si alguien ha entrado en un determinado formulario o qué he hecho en una sesión porque he tenido algún problema o he modificado algo y no me doy cuenta si pasé por ese formulario. Entonces, no solo se trata de hacer el log, sino que esto a su vez es un conjunto de datos que me va a permitir hacer métricas. Y esas métricas luego os contaré que pueden ser de gran utilidad para vosotros como programadores. También veremos el log de transacciones, muy conocido, lógicamente, saber cuando un registro se da alta, baja o modificación. Y ahora con la LOPD y sobre todo para los datos sensibles, ya nos van a exigir que digamos, que almacenemos y registremos quién ha accedido a un registro, quién ha podido ver esa información, en qué momento, desde qué máquina, etcétera. Y para los que estáis en España y probablemente en otros países pueda haber algo parecido, la nueva ley exige que en esa certificación de software que tenemos que hacer las empresas de desarrollo, de aplicación final, de productos finales, entre otras cosas, además de cumplir con el objetivo de que nuestra aplicación no permita hacer fraudes, evidentemente, también nos van a exigir que nuestros datos sean fácilmente exportables, que un responsable de la agencia tributaria puede exigirnos que le pasemos la información o que él mismo pueda obtenerla. Entonces, nuestra aplicación tiene que tener alguna opción para obtenerla, ¿vale? Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que
sin más, este es el esquema con el que vamos a trabajar. En este esquema hay una parte, digamos, una columna vertebral que es básica en todas las aplicaciones, que lógicamente toda aplicación tiene una base de datos y suele haber o una tabla de usuarios o, en caso de no haberla, como por ejemplo en nuestra aplicación de ejemplo, pues no hay ningún problema porque podemos trabajar con los propios usuarios que están declarados en el servidor. Lo que sí es importante es dónde vamos a almacenar la información de estos logs. Bueno, pues para el log de sesiones utilizaremos unas tablas, para transacciones y accesos utilizaremos otras tablas. Y por último, veremos también cómo podemos exportar todas nuestras tablas de la base de datos, en este caso a un formato JSON, pero lógicamente podemos hacer esto mismo con otros scripts para exportarlos a CSV o a otro formato. Entonces, sin más, voy a comenzar con el log de sesión. Quiero recordar, como siempre, que tanto el vídeo de este seminario, de este curso, como lo que es la aplicación, se va a entregar. Y como novedad, en la aplicación hemos incluido también esta presentación y el guión, que luego veréis, que va a ser el que nos sirva para ir viendo todos los objetos que van siendo usados en cada una de las opciones. Así que todo esto va a estar perfectamente documentado incluso dentro de la aplicación. Y para los que venís de cursos anteriores, recordaros que esta versión de Gestión PYME, que es un fork de Gestión PYME, no es el Gestión PYME, digamos, estándar, sino que es un fork que hicimos para el curso de junio. Este que os paso es el mismo que el del curso de junio, que incluye todo lo del curso de junio, más todo lo que vamos a ver hoy. Esto significa que si habéis hecho algo sobre esa solución, os recomiendo que hagáis una copia antes, y si no habéis hecho nada, no os preocupéis porque no perderéis nada de lo que ya tenía en el curso de junio porque está incluido, como digo. Así que, Mario, no sé si hay alguna duda hasta aquí, si no, continúo. Ninguna duda, Jesús. Vale, perfecto. Pues vamos a ver el log de sesiones. El log de sesiones, como indica este esquema, utiliza dos tablas. La log ses, el log de sesiones, que es una tabla en disco, donde vamos a guardar por cada usuario, cada vez que un usuario se conecta a la aplicación, vamos a guardar una sesión, un registro. Y dentro de ese registro, en un objeto texto de ese registro, vamos a almacenar todos los formularios, en este caso, que va a ir abriendo el usuario. Y el log.sesmen veremos que es la tabla que vamos a usar para visualizar esa información en una rejilla. Así que, sin más, voy a salir de aquí, voy a irme a la aplicación, al editor. Bueno, estoy conectado a un servidor de Beneo Cloud y, bueno, por comentarlo ya desde el principio, en el proyecto de datos pues tendréis dos carpetas, la de logs, donde van a estar las tablas y unos procesos que vamos a ir viendo, y en el de aplicaciones, aquí tenéis la documentación y aquí tenéis para el log de sesión, para el log de transacciones y para la exportación. Así que todos los objetos los tenéis fácilmente accesibles. Voy a ejecutar para que veáis lo que os comentaba de la documentación. Vamos a seguirla a partir de ahora. Y es que esta presentación que yo os estaba mostrando la tenéis incrustada como un fichero adjunto dentro de la propia aplicación. Y a su vez, el guión que vamos a seguir lo tenemos también incrustado dentro de la propia aplicación. Así que para el log de sesión, como os comentaba antes, es una herramienta pues bastante necesaria para mejorar nuestras aplicaciones. ¿Y por qué? Porque nos permite monitorizar el uso de la aplicación, ¿vale? Para mejorar las aplicaciones, y esto es algo que en el día a día los desarrolladores de web lo saben perfectamente, o de aplicaciones móviles, suelen hacer métricas a partir de monitorizar qué y cómo usan la aplicación los usuarios. Entonces, eso de alguna manera podemos almacenarlo y luego procesarlo. El objetivo del curso no es procesar para hacer métricas de esto, pero sí tener almacenada esta información por si queréis luego saber qué formularios usa más, qué formularios usa menos, entre qué horas, etcétera. Por ejemplo, no tiene mucho sentido
intentar mejorar objetos que se usan poco, salvo que sea para descubrir o investigar por qué se usa poco, ¿vale? Pero normalmente cuando mejoramos un objeto que se usa mucho en nuestra aplicación, los usuarios lo agradecen mucho más, porque cualquier mejora en algo que usas mucho es muy agradecida. Y de la misma forma, los usuarios finales somos de memoria frágil, como pongo ahí, porque cuántas veces nos ha pasado que como usuarios, no, yo no he hecho esto, no solo lo negamos nosotros, sino también nos lo niegan a nosotros. Yo ahí no he entrado, yo no he hecho esto. Bueno, pues esta monitorización de la sesión del usuario nos va a permitir mostrarle que sí realmente ha hecho eso y ha entrado en un formulario. Esto es para acceder a los formularios, ¿vale? Entonces, básicamente la mayoría de las aplicaciones muestran la información incrustada en formularios. Por eso lo hemos hecho sobre formularios. Si quisiésemos hacerlo sobre rejillas, también se podría. No hay ningún problema, ¿vale? Pero lo vamos a ver sobre formularios. Como veis, las tablas, aquí está comentado, son logsys y logsysmem, que las vamos a ver ahora. Y también ahora vamos a empezar a ver cómo podemos hacer el log de sesión, pero con una particularidad. Bueno, voy a mover esto aquí a este panel para quedarme aquí con el editor. Claro, esta aplicación Gestión Pyme pues es relativamente pequeña, pero cada uno de vosotros tenéis aplicaciones que pueden ser muy grandes, tener cientos o miles de formularios. Claro, si tengo que ir a cada formulario a decirle grábame un registro del log de sesión, pues sería una locura, ¿verdad? Los que tenéis VRP sabéis que hemos utilizado para hacer esto la técnica de grabar el log de sesión utilizando un script de personalización que ya se ejecuta en cada uno de los formularios. Entonces, aprovechando que todos los formularios y todas las rejillas ejecutaban esa personalización, lo metimos. Pero vamos a suponer que no tenemos eso y por lo tanto partimos de cero. ¿Qué puedo hacer para que cada vez que se abra un formulario en vista, para que quede claro, un formulario en vista, mejor con, por ejemplo, presupuestos? Esto es un formulario en vista, llamamos en vista porque está en una pestaña, esto es un formulario en vista, esto es un formulario en cuadro de diálogo. Vamos a ver que para que todos los formularios tengan log de sesión, voy a tener que aplicar un doble criterio. Para todos los formularios de vista voy a dar una única solución, sencilla, fácil de mantener, y para uno de los cuadros, cada uno de los cuadros de diálogo, desgraciadamente, tenemos que ir a cada uno de ellos a meter que nos haga el log de sesión. ¿Qué ocurre? Que lo más normal es que cuadros de diálogo tengáis muchísimos menos, no haya muchos. Si tenéis muchos, bueno, pues no queda más remedio que meterlo en cada uno de ellos. Vamos entonces a, si vamos al guión, ¿vale? Para que lo vayáis viendo conmigo y lo vamos siguiendo. ¿Cómo puedo integrar esto en mi aplicación? Hay dos formas, como os dije. Si yo, bueno, de este ejemplo del curso que os paso, le quito toda la parte de gestión PYME y me quedo con los scripts y los procesos de esas carpetas que os he enseñado, esto podría ser un proyecto heredable para que cualquiera de mis aplicaciones ya lo tenga. La otra opción es copiar los scripts y los procesos y las tablas en vuestra aplicación. Las dos formas son válidas, una más cómoda de mantener en el futuro, pero bueno, o también seguramente tendréis a lo mejor ya un proyecto con utilidades que heredáis en todas vuestras aplicaciones y podréis meterlo ahí. Entonces, yo necesito un punto para hacer el log de todos los formularios. ¿Y cuál es ese punto? Pues el marco de la aplicación, que tiene una conexión de evento que es la que nos lo va a permitir. Si vamos al marco, al AutoExec, veremos que entre las diferentes, bueno, tiene lo típico, antes de crearse el objeto, después de inicializarse visualmente toda la interfaz, incluso veremos que hay un onClose que usaremos también en el ejemplo de log de sesión, pero lo más interesante es este, vista añadida, es decir, tenemos una conexión de evento que cada vez que se añade una vista, no cuando se activa, porque claro, si lo hiciese cuando se activa, estaría contando cuántas veces pasa por cada formulario, ni lógicamente cuando se cierra, pero sí cuando se añade. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se añade una vista, ¿vale? Cada vez que hacemos esto y se añade una nueva pestaña, en ese momento se va a disparar esa conexión de evento. Si tenéis vista única, lo típico, el check, este estilo que salió en Belneo 29, lógicamente lo que se va a hacer la pestaña se va a activar, no se va a volver a añadir,
pero tampoco nos importa mucho, porque en realidad el usuario estaría accediendo al mismo formulario y al mismo registro, con lo cual tampoco supone mayor problema. Entonces, en este punto, ¿qué hace la conexión? Pues lógicamente dispara un manejador de evento, que ese manejador de evento es esto que vemos aquí. Utiliza una variable array, es una variable local, donde va a guardar el log.ses, que es una variable global. Es decir, si vamos aquí a variables globales, el log.ses es esta variable. Esta variable lo que va a contener, casi todas las variables son alfabéticas, bueno, puede haber alguna de fecha, de hora, pero bueno, la mayoría van a ser alfabéticas. Y estas variables las vamos a usar para ir almacenando información en ellas. En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Imaginaros que un usuario está abriendo formularios. Si por cada formulario que abre yo grabo un registro en una tabla, pues lógicamente estoy penalizando el rendimiento de mi aplicación. Lo que vamos a hacer es almacenar todo el log en esta variable de tal forma que en un momento dado, como puede ser cuando cierra la aplicación, se grabe ese log de sesión en la tabla en disco. Pero claro, hay una excepción a esto, y es qué pasa cuando, y ocurre mucho, ¿verdad? Los usuarios se van de su trabajo, o bueno, si hacen teletrabajo, se van, dejan el ordenador por ese día, vuelven al día siguiente y durante un montón de horas dejan el ordenador, que incluso se les desconectará la aplicación del servidor, el vClient, etc. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es usar un timer, ¿vale? Usamos un timer y ese timer lo que va a hacer es grabar el log de sesión, ¿vale? Que es lo que hace, lo mismo que hace el autoexec en el onClose, que es la señal que se dispara cuando se va a cerrar el marco de la ventana de la aplicación, y en ese caso también dispara grabar log de sesión, que realmente, como veis, ejecuta el proceso grabar log de sesión, no tiene mucho secreto. Entonces, esto lo vamos a hacer, como digo, cuando cerremos la aplicación o, en este caso, el timer está puesto que lo haga cada hora. Creo recordar que lo había puesto cada hora. De tal forma que si un usuario no cierra la aplicación, bueno, pues a la hora se va a guardar por lo menos ese log de sesión. ¿Hace falta que sea a la hora? No, hombre, podéis ponerlo a los 10 minutos o a los 5 minutos, lo que queráis. Lo importante es que no esté grabando registros. Si un usuario está abriendo formularios constantemente, que no esté grabando ese registro. Porque al fin y al cabo, la primera vez sería grabarlo, la segunda vez sería modificar. Aquí en el autoexec, lo que nos importa ahora es qué hacemos cuando añade una vista. Porque si os dais cuenta, lo que hacemos es atrapamos lo que ya haya en esa variable, ejecutamos un script, que es lo que vamos a ver ahora, y lo que nos devuelve ese script, que es esta variable JSON, ¿vale? Si yo voy aquí al autoexec, veréis que hay unas variables globales, perdón, unas variables locales, que son array y JSON. De las que nos importan ahora es array y JSON. Y con esa variable JSON, lo que va a hacer el script es modificar la variable JSON. Recordar que ejecutar script es capaz de utilizar las variables del objeto donde es llamado. Como el autoexec ya tiene esas variables locales declaradas, yo puedo usarlas dentro de este script sin problema. Y lo que hace es, prepara ese JSON y la siguiente instrucción modifica esa variable log.ses con ese objeto, ¿vale? Añadiéndole ese objeto. Y este lo veremos después, ¿vale? Esto que pone aquí log de acceso es otro log, el tercer log que veremos hoy en el curso. Entonces, realmente son estas tres líneas las que se encargan de hacerlo todo, ¿vale? ¿Y qué hace realmente esto? Bueno, pues habría que ir al log de sesión, vista. ¿Veis que pone vista? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tenemos dos casuísticas, cuando está en vista el formulario y cuando está en cuadro de diálogo. Vamos entonces a ver qué hace ese script, log de sesión en vista, que, bueno, lo primero que comprueba es que haya una vista, ¿vale? Por si acaso, que no esté nula. Limpia, esta es una variable local de aquí, del script, limpia el JSON,
obtiene la vista en curso, ¿vale? La pestaña en curso, y de la pestaña obtiene el formulario, el objeto. Y en este caso obtenemos también el Object Info. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, solo lo vamos a hacer con formularios. Si yo no controlase esto, aquí, si no hiciese este if de comprobar que el tipo del objeto es formulario, pues lo estaría haciendo para todos los tipos, también para rejillas, etcétera. ¿Vale? O sea que si a alguien le interesa hacer formularios y rejillas, pues puede poner aquí un AND o quitar este control. Lo que hacemos luego ya es, bueno, pues nos quedamos con la fecha, la formateamos. Hay una función aquí abajo que es formatear fecha, que lo que hace es simplemente ponerlo el típico día barra mes barra año, ¿vale? Y lo mismo con la hora, nos quedamos con la hora y empezamos a meter en el objeto estas keys, estas properties, que son la fecha que acabamos de preparar, la hora que acabamos de preparar, el id-ref. Como aquí hemos obtenido el formulario en el que estábamos, obtenemos el identificador de referencia, obtenemos el nombre del formulario, obtenemos el tipo, incluso el nombre del tipo. Por si grabásemos rejillas y formularios, pues poder mostrar el nombre del tipo directamente en la rejilla. Y también obtenemos la información del identificador de referencia. Acordaros, identificador de referencia es la clave de una tabla, una clave que está compuesta por el alias, este alias si está declarado, o si no está declarado estaría formado por el id del fichero barra y el identificador del objeto. Eso es un id-ref. Y aquí, bueno, pues nada, creamos un nuevo registro de the root, obtenemos el registro. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque queremos guardarnos también el código y el nombre del registro. Puede no haber name, ¿vale? Si no hay name, lógicamente devolverá vacío. Pero queremos quedarnos con el código del registro, porque veréis que el log lo que nos tiene que permitir no es solo guardar la información, sino luego navegar por ella. Entonces, no solo me basta quedarme con el formulario, sino que también tengo que, con getRegister del formulario, obtengo el registro que se está visualizando. Y una vez que obtengo el registro, puedo obtener su ID. ¿Por qué lo hacemos con field to string? Porque nos sirve para maestros numéricos, para maestros arbolados, etc. ¿Vale? Lógicamente, tal y como está, esto sirve para tablas maestras. No funcionaría con otro tipo de tablas. Si quisiésemos adaptarlo a otro tipo de tabla, podríamos hacerlo, ¿vale? Pero tendríamos que, de alguna manera, obtener información, para que os hagáis una idea, del primer índice de clave única y guardarnos las claves de los campos que forman ese índice. Podríamos hacerlo, ¿vale? Pero tampoco se trata de complicar el ejemplo en exceso. Así que esto es lo que haría. Y fijaros que lo último que hace es retorna en la variable JSON, porque este script sabe que va a ser llamado por un objeto que va a tener esa variable, y le devuelve el JSON convertido a texto y formateado con un stringify. Esto es lo que hace el script. Entonces, si lo vemos en ejecución, vamos a ver aquí los de sesión. Bueno, si yo, por ejemplo, entro a presupuestos, bueno, ya había entrado a presupuestos, voy a entrar en otras opciones, facturas, me muevo por una factura, entro en una línea, salgo, voy a maestros, clientes, bueno, proveedores, etcétera. ¿Vale? Maestros, clientes, doble clic. Esto es lo que quedaría grabado cuando o lo bien lo hace el timer al cabo de una hora, o si yo ahora cierro y vuelvo a ejecutar, y ha funcionado bien, lógicamente. Si yo voy ahora a log de sesión, veis, bueno, aquí me está diciendo mi usuario, la máquina desde la que he hecho, que era esta información, la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de fin, y última conexión y el ID de sesión. Bueno, esto no lo hemos visto, pero el ID de sesión se genera automáticamente, ¿vale? Es un código que cuando entramos en la aplicación se genera ese código de sesión y mientras no cierre el vClient, tenemos ese código de sesión. Y dentro tenemos lo que hemos hecho. Fijaros, bueno, pues os enseñé el curso, entré en presupuestos de venta, pero lo bueno de esto es que entré en hago doble clic y aquí veo el presupuesto de venta en el que entré. Y si hago doble clic, aquí veo la línea del presupuesto en la que entré. Lo mismo con proveedores. Una cosa es el menú de proveedores, que aquí veo si he entrado al menú, ¿vale?
Aquí veis que el menú se muestra en vista y aquí es el formulario de proveedores. Y lo mismo con clientes. ¿Vale? Como veis, no solo guardamos información de qué objeto ha abierto el usuario, sino también de qué registros ha abierto el usuario. ¿Vale? Ahora bien, esto para trabajarlo como métricas habría que procesarlo. ¿Vale? Vamos a ver entonces dos cosas que nos han quedado pendientes. La primera, cómo montamos esta rejilla a partir de lo que está grabado, y la segunda, cómo lo hacemos para los formularios en vista, en cuadro de diálogo, perdón. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, voy a volver a mover esto para la derecha, y vamos a ver el log de sesión de diálogo, que como veréis es prácticamente igual, es decir, limpiamos solo, la diferencia es que aquí, si os dais cuenta, no obtenemos la vista o la pestaña, el central widget del current view, del main window, es decir, aquí ya no estamos en el marco. Un cuadro de diálogo no es un objeto que esté colgando del marco directamente, sino que es un objeto independiente. Por eso lo obtenemos a partir del root. El root representa el objeto que llama a este script. Y con el root database obtenemos el formulario. A partir de ahí obtenemos el object info y todo lo demás es igual. ¿Podríamos haber hecho un script que haga todo y que le pasásemos en un caso el object y el object info y en otro? Pues sí, podríamos haberlo hecho, ¿vale? Pero de todas formas, realmente esto no tiene mucho más secreto que lo que estamos viendo. Vamos entonces a ver, si vemos en la tabla de log de sesión, fijaros, el log de sesión va guardando el usuario, la máquina, lo que veíamos en cabecera. Y luego tiene un objeto texto en el que va guardando, voy a entrar con el data client para que veáis lo que va guardando el log de sesión. ¿Vale? Bueno, voy a ir a la derecha del todo, que estará aquí el objeto. Y si lo abro, bueno, este probablemente sea el último que he abierto, este sería el anterior. A ver si encuentro uno que tenga más información. Vale, aquí tenéis uno con bastante información. Así es como se guarda. Si os dais cuenta, no sé si lo veis bien, hay una apertura y cierre de un array y dentro hay un objeto con diferentes keys y values. Se cierra, coma, siguiente objeto y así sucesivamente. Así es como se va almacenando la información. Por eso cuando le pasábamos el JSON al proceso, ¿vale? Aquí modifica la variable global con esta función que es función add to array. Se le pasa al array, se pasa al objeto, se le dice que es de tipo objeto y automáticamente él lo añade al final. Eso es automático, no tenemos que preocuparnos de meter una coma ni de meter otro tipo de datos, ¿vale? Y en la de grabar log de sesión, que no lo hemos visto, el que graba el log de sesión, ¿veis? Aquí, bueno, pues prepara los campos de último ultcom, que supongo que será el último, la última conexión, ¿no? O lo último que ha hecho, digamos, la hora de fin, por así decirlo. Y aquí va, bueno, va haciendo, si os dais cuenta, aquí recorre el log y va modificando lo que quedó. Es decir, a ver si me explico bien. Lo que hace aquí es carga la lista del log de sesión con el log de sesión ID. Esa variable, la log de sesión ID, se habrá resuelto, casi seguro, si vamos a ella, aquí en cargar, bueno, vamos a verlo en el autoexec, vamos a ver dónde se usa, log de sesión ID, y así vemos dónde se está calculando ese valor. ¿Vale? Aquí veis en el autoexec que cuando arranca, en el pre-ini, modifica el log de sesión con un JavaScript que se encarga de generar ese código único, un UID. ¿Vale? En ese momento lo hace, lo mete en una variable global y esa variable global es la que va a usar después para grabar aquí en el registro, el log de sesión. Graba el usuario, graba la máquina, fecha y hora de inicio
la última conexión, ¿vale? Fecha y última hora de fin y graba el log, ¿vale? Y aquí graba la ficha, bueno, que aunque aquí pone log, realmente la tabla es logsys, ¿vale? Y aquí lo que está haciendo es metiendo los datos que tiene en el array en este campo, en el log de sesión, en este objeto texto. Porque este campo, el log, acordaros que era un campo objeto texto. Entonces lo que va haciendo es obteniendo cada uno de los elementos del array y metiéndolos dentro de ese objeto. ¿Vale? Podría hacerse así, podría grabarse también directamente la variable y luego tenerlo en cuenta a la hora de procesarlo. Ahora solo nos queda una cosa por ver, bueno, dos cosas. ¿Cómo hacíamos en los objetos de vista? Por ejemplo, en el presupuesto, pues, yo creo que lo hacía. Vamos a ver si el presupuesto está puesto. En las líneas del presupuesto de venta, veis que, no, aquí no lo tiene, pues entonces lo tenía en facturas de venta. En el post, bueno, aquí tiene el log, aquí tiene el post ini, ¿vale? Y en el post ini va a ejecutar vista añadido diálogo. Y este vista añadido diálogo es el que hace lo mismo que veíamos cuando se abría una pestaña, exactamente lo mismo, pero llama a log sesión diálogo. En lugar de log sesión vista, llama log sesión diálogo. Hace lo mismo y mete el valor ahí. Esto es lo que hacen y esto es lo que tendríamos que copiar en todos los formularios de vista donde queramos añadir esto. Evidentemente, comparado con lo otro es un incordio, ¿vale? Porque tendríamos que copiar estas dos variables, array y JSON, y copiar este conexión de evento y llamarlo desde el pre-ini o del post-ini, nos da igual en este caso. Eso es lo que tendríamos que hacer en cada cuadro de diálogo. Y ahora, ¿cómo se ve o dónde se ve el log de sesión? Bueno, pues el log de sesión, que es una opción de menú que hemos puesto ahí, tiene un menú, que era lo que veíamos, que mostraba la rejilla, hasta aquí nada nuevo, y teníamos, vais a ver que no tiene nada especial, ¿vale? Y aquí está la rejilla, que si vamos a la rejilla en sí, que es la que nos importa, aquí tiene un post-ini, ¿vale? Donde carga, etcétera, y lo que nos interesa es este formulario, cómo se encarga de, cómo hace para cargar lo que hay en este registro, ¿vale? Entonces, en el post-ini lanzamos la búsqueda, cargamos los elementos que hay en el log de sesión y vamos a abrir el formulario. Este es el logmen, perdón, que estoy en logmen siempre, y es logsys. Este es el formulario que se nos abre cuando hacemos doble clic en la rejilla y aquí es donde está el pasar los datos de la tabla en disco a la tabla en memoria. Y eso, el post-ini, es el que llama a carvis, cargar la vista. Y lo que hace es limpia lo que hay en la tabla en memoria, crea una cesta local y este sí se encarga de recorrer los elementos del array obteniendo la información con JSON-GetValue de la fecha, hora, etcétera, etcétera, y da de alta, lógicamente modifica los campos y da de alta en la tabla en memoria. Y luego lo de siempre, lo muestra, ¿vale? De esa forma es como esto que estaba en ese objeto JSON que veíamos en el Data Client lo estamos mostrando en una rejilla. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Os he hecho esto así porque luego veremos cómo para el log transaccional, en lugar de montar una rejilla en memoria, lo vamos a hacer con un tree widget, porque es más rápido. O bueno, más rápido de programar y a lo mejor más cómodo. Pero evidentemente esto es muy operativo y muy visual también y nos puede dar otros juegos, como hacer multivistas aquí, etc. Bueno, pues no sé, Mario, si hay alguna duda. Yo del log de sesión creo que no me queda nada por contar. De momento ninguna, Jesús, todo clarísimo. Bueno, o eso o lo contrario. Espera, acaba de entrar una, antes lo hubiéramos dicho, acaba de entrar una de Henry Villegas. Dice un saludo en un cloud con una latencia de 20, calidad 4 de 6, para sus 20 usuarios concurrentes con un log transaccional de VRP activo. ¿Esto podría generar bloqueos o lentitud en el uso del aplicativo
mientras se finaliza una transacción y ante ello, ¿sería recomendable evitar el uso de auditoría en tablas maestras para disminuir estos tiempos? ¿Quieres que te la vuelva a leer más No, no hace despacito? falta, pero es que está hablando del log transaccional y todavía no Sí, hemos llegado ahí. El, ok. el log de sesión, realmente, si os dais cuenta, solo, o sea, mientras está guardando la información, no va a penalizar nada. ¿Vale? El usuario, yo estoy en cloud, voy abriendo un formulario y él va guardándose qué formulario he abierto. Eso no penaliza. Lo que va a penalizar más es en el cierre un poco porque tiene que guardar, pero bueno, tampoco va a ser tanto. Y en el peor de los casos, ahora mismo esto yo creo que no está optimizado, pero si quisiésemos, podríamos, sabéis que podemos optimizarlo en el autoexec o en el timer, ¿vale? Cualquiera de los dos, cuando graba el log de sesión, en lugar de hacerlo en primer plano, lo haríamos en tercer plano pasándole la variable con todo el log de sesión. Con lo cual, toda la parte de transacciones para grabar ese registro lo haría realmente rápido. Pero en principio, esto lleva años en VRP y nunca no ha habido quejas al respecto. O sea que esta parte, desde luego, no. La otra transaccional, cuando llegue, si no me acuerdo mal y me lo recuerdas tú, Ok. comentamos a nivel de rendimiento cómo puede afectar lógicamente a una aplicación. Vale, pues Henry, te contestamos después en la parte del log transaccional. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ir al log transaccional. Hasta aquí, log de sesión, vamos al log transaccional. El log transaccional, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, va de almacenar altas, bajas y modificaciones de tablas. Accesos es el que nos va a quedar para después, pero primero vamos a hacer altas, bajas y modificaciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer que la tabla, que es el elemento que conoce a la perfección cuándo se va a producir una transacción, se encargue de guardar esa información. Hay varias formas de hacerlo y aquí, antes de seguir, quiero contaros un tema importante a tener en cuenta respecto a cómo lo estábamos haciendo en la última versión de VRP y cómo en la versión 30 lo hemos tenido que cambiar para que lo tengáis en cuenta. Ahora os lo detallo, ¿vale? Pero lo importante, aquí vamos a almacenar los cambios de cada uno de los registros, no en el registro en sí, que podría ser una forma de hacerlo, sino en una tabla única para todas las transacciones. Esto, entrando ya un poco en el tema que preguntaba Henry Villegas, esto lo que puede hacer es engordar esta tabla muchísimo. Es decir, imaginaros que yo tengo cientos de tablas y que le pongo a todas que hagan log transaccional. Pues lógicamente, imaginaros por cada alta un registro aquí, por cada modificación un registro aquí, por cada baja un registro aquí. Eso va a hacer engordar en millones de registros esta tabla. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Tener más de una tabla, por ejemplo, tener una tabla para maestros, otra para, a lo mejor un log específico para la tabla o esas tablas que son tan grandes en una aplicación que suele haber varias, bueno, pues esas pueden tener una tabla específica de log transaccional para ellas, de tal manera que no necesito estar engordando tanto las otras tablas. Y luego el log transaccional, una cosa interesante es que pasado un tiempo podría exportarlo a CSV o a JSON y borrar registros de la tabla, no dejarlos ahí eternamente. Y tener un log transaccional, a lo mejor del último año, de los 2 últimos años, para que lógicamente no engorde la tabla en exceso. Las reindexaciones, si son necesarias, sean rápidas y bueno, lógicamente esa es una forma de hacerlo. Otra que se puede utilizar, pero que yo creo que tiene un gran inconveniente y yo no la usaría, es hacer el log en la propia tabla. Es decir, si yo quiero, si voy a la tabla de log TRN, aquí que me guardo la tabla, la clave y el log. ¿Vale? Si este campo log, que es donde voy a guardar todos los cambios, en lugar de meterlo ahí, lo meto directamente en la tabla de facturas de venta, bueno, pues podría guardarlo a nivel de cada registro su objeto, con lo cual no genero más registros. Vale, sí que puedo generar un contenedor grande, más o menos grande, en función de la cantidad de altas, bajas y modificaciones que hay en esa tabla, pero tiene un gran inconveniente, y es ¿qué pasa cuando doy una baja? Cuando doy una baja tendría dos opciones, o bien no la doy físicamente, sino que marco el registro de baja
para que desaparezca de casi todos los índices, excepto de alguno que me sirva a mí para encontrar ese registro, que es entonces sí que serviría esta solución, pero si no, no, porque si doy de baja y pierdo el log, no me serviría. ¿Vale? Entonces, la única opción que veo factible de meter aquí el log es que los registros que se dan de baja queden en una especie de papelera. Y entonces sí podría recuperar ese registro, además, podría recuperarlo, o podría buscar quién lo borró y cuándo, o qué lo borró, porque a veces no son los usuarios los que borran los registros. Entonces, podrían ser diferentes formas de hacerlo, ¿eh? Cualquiera de ellas es igual de válida. Ahora bien, vamos entonces a ese log transaccional y antes de seguir quiero comentaros lo que os decía antes. Bueno, lo típico, ¿no? Quiero saber quién ha hecho qué, cuándo se ha hecho qué o cuándo se ha modificado el precio de este artículo, porque no me acuerdo y es importante de cara a revisar en qué tarifa de qué mes tengo que ir a buscar el precio antiguo o cualquier cosa o información relacionada. Entonces, fijaros lo que pongo aquí, atención, en Belneu VRP utilizamos ejecutar script en Belneu VRP 29 y sustituimos, quitamos todos los procesos que había para transaccionar, para hacer el log transaccional y lo sustituimos por ejecutar file script. Sin embargo, eso generó inestabilidad y podía provocar incidencias en los servidores, ¿vale? Con lo cual, en Belneo 30 hemos tenido que volver a los procesos. Este ejecutar file script, os recuerdo que llevamos ya varias versiones haciendo la transición hacia el nuevo engine. Y prácticamente todo en Belneo ya está funcionando con el nuevo engine, incluidos los triggers. Pero lo que sí os recomiendo es que desde los triggers no uséis, y en Belneo 30 tampoco, lo que es el log transaccional no lo hagáis directamente con ejecutar file script, ¿vale? Porque os puede generar problemas. Si alguno quiere en el servidor usar por seguridad todavía el engine antiguo, no el nuevo, sino el antiguo, os dejo aquí esta clave de registro que si la ponéis, aseguráis que ese servidor esté usando el engine antiguo, ¿vale? O sea, tenéis la opción de que el servidor siga utilizando el engine antiguo, pero lógicamente con el engine antiguo no os va a funcionar ejecutar file script, ¿vale? Solo funcionará con el nuevo. Entonces, recomendación, ¿usar ejecutar file script? Sí, de hecho, veis que yo lo estoy usando. En el ejemplo que hemos visto ahora lo estaba usando. No os preocupéis a nivel de VClient, no os preocupéis. A nivel de servidor, por ejecutar proceso, tampoco os preocupéis, pero cuidado en los triggers. Entonces, de momento, tener un poco de precaución al usar este ejecutar file script en el servidor, ¿vale? A nivel de tabla, sobre todo. Estamos pendientes de un Jira que tiene Qt. Hemos resuelto en la 30, había un par de incidencias también relacionadas con este ejecutar file script, ya estarán resueltas en la 30, pero esta en concreto ha quedado pendiente porque dependemos de Qt, de un Jira que tiene que resolver. Cuando lo resuelva, nosotros lo podemos resolver también. ¿Vale? Entonces veis que pongo aquí, por seguridad, no uséis ni en proceso en tercer plano ni en cuarto plano en el servidor. Ejecutar file script. Sí, en primer y segundo plano y en el cliente. Entonces vamos a ver cómo hacemos el log transaccional. Bueno, es bastante, además no voy a extenderme mucho porque esto ya lo habremos visto seguramente, aunque sea de pasada en otros cursos. Aquí tenemos esta tabla que vamos a guardar esta información y lo que hacemos es en los triggers anterior, posterior, voy a coger una cualquiera, facturas de venta, ¿vale? Posterior al alta, metemos en esta variable global el código del registro y decimos que es alta. Si es modificación, pues meteremos una M y si es baja, pues lo haremos con la B. ¿Vale? Hasta aquí, nada nuevo. Y lo que hacemos, veis que una vez metidos esos dos valores, llamamos a un proceso que es facturas venta log TRN. Vale, este proceso en realidad es siempre el mismo porque se trata de un proceso JavaScript. ¿Vale? De hecho, ese proceso JavaScript es el mismo que se ejecuta en el ejecutar file script, pero el problema no está en el script en sí, sino en el motor que lo ejecuta. Entonces, si yo vengo aquí, veréis que facturas de venta log TRN, lo que es un proceso tipo JavaScript que llama a este log transaccional, que es el que vamos a ver ahora. Cualquier proceso de estos, ¿vale? Tira de log transaccional. Si yo ahora, igual que tengo clientes, quiero hacer el log transaccional a proveedores, lo único que tengo que hacer es copiarlo, pegarlo. Bueno,
voy a hacer otra cosa mejor, que es copiar, pegar como, y donde dice clientes pongo proveedores, y ya tendría el fichero. Yo no hay que tocar nada. Esto ya puedo llamarlo, este proceso, desde el trigger posterior, alta, baja y modificación. ¿Vale? Así de sencillo, no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hace el log transaccional? El log transaccional lo que hace es, bueno, aquí comprueba una variable global que os la he puesto incluso en la aplicación para que la tengáis. Maestros, configuración. Es el típico check que me sirve para activar o desactivar todos los logs de todas las tablas. Imaginaros que yo por defecto no quiero tener el log porque no quiero, a nivel de penalización de rendimiento, lógicamente el log transaccional algo penaliza, ¿vale? Lo que preguntaba Henry antes. ¿Es más rápido sin el log transaccional? Bueno, sin duda. No tengo que grabar este registro. No tengo que analizar qué campos han cambiado. Todo eso me lo ahorro. Por lo tanto, si allí este booleano, esta variable global booleana está activa, lo hago. Que no está activa, no lo hago. Que por defecto no lo quiero en mis aplicaciones, lo tengo desactivado. Que quiero buscar algo que me está pasando en la aplicación y necesito ver cuándo se modifica, bueno, pues lo activo. ¿Vale? Es una forma muy sencilla de hacerlo. Y aquí, en el proceso que veíamos ahora, también, bueno, en el trigger incluso, cuando pasé un poco rápido, pero fijaros que también comprueba si está la variable global activa, porque si no, ya no hace esto. ¿Vale? Nos ahorramos todo ese proceso. Sobre esto, y contestando un poco más ampliamente a lo que preguntaba Henry, hay que tener cuidado con las tablas que generan muchos registros. Por ejemplo, la típica tabla de escandallo. Es decir, un producto que cuando lo vendo no genero una salida de almacén, sino que genero múltiples salidas de almacén. ¿Vale? En ese caso, lo que se puede hacer es pasarle a los registros, en ese caso se puede poner aquí un campo de tipo booleano, ¿vale? Aquí no, realmente, bueno, sería en la tabla de movimientos de almacén un campo de tipo booleano que dijese no hacer log, ¿vale? O no log transaccional, no log TRN. Entonces, cuando estoy haciendo los movimientos de escandallo de salida de la materia prima que forma el producto que he vendido, en esos a lo mejor no quiero que me genere log transaccional, solo quiero que me lo genere de la venta. Entonces, cuando doy de alta ese registro, le pondría ese booleano a 1 y aquí, en el trigger anterior, ¿vale? Acordaros que puedo usar variables locales, pondría una variable local diciendo, oye, que no quiero modificar el log transaccional, el log TRN, o bueno, podría dejar el booleano o podría quitarlo del campo y marcarlo en una variable local, que sería la que analizaría en el trigger posterior. Y aquí diría, si log TRN y esta otra variable no está marcada para no hacer, ¿vale? En ese caso, entonces hago log transaccional. No sé si se ha entendido. Es decir, no quiero generar el log de todo, solo quiero generar el log de algunos registros que me interesan. Por lo tanto, mediante, ¿cómo le digo cuando doy de alta ese registro al registro que sepa que no tiene que hacer el log? Pues con un campo en el propio registro, que puede ser un booleano, que yo lo pongo a 1, que el propio anterior a modificación o alta lo pone a 0 y lo mete ese valor en una variable local antes para analizarlo en el posterior. O simplemente lo dejo. Yo lo marco y así sé que ese no ha ido a log transaccional, ¿vale? Y si quiero que pase a log transaccional, pues lo desmarco ese campo y al hacer la modificación ya lo metería en el log transaccional, ¿vale? Son diferentes soluciones. La cuestión es que en ese caso, si hacemos este tipo de altas múltiples, eso sí puede notarse, porque claro, ya si por cada alta de una venta que tengo que generar 50 altas, hombre, pues eso ya va a penalizar un poquitín. Eso sí se va a notar, ¿vale? No mucho, pero sí algo, porque recordemos que todo esto se está haciendo en el servidor. Vale, este es el log transaccional, lo que os decía. Aquí está el check para saber si hay que hacerlo o no. Recibimos esa información, ¿os acordáis? La A, la B o la M en esta variable global. Y a partir de ahí, la clave, ¿vale? Lo que decía ahora. Y a partir de ahí, bueno, pues de registering que representa el registro en el que estoy. Por eso, con este script me vale para todas las tablas. Porque aquí me da igual qué tabla.
yo sé que de registering table info es la información de la tabla en la que estoy, este es el identificador de referencia de la tabla, alias barra identificador. Aquí puedo saber cuántos campos tiene esa tabla, me quedo con la fecha, me quedo con la hora y empiezo a guardar cambios. ¿Qué pasa? Que en este caso está programado para, no para que guarde el registro completo, sino para que guarde qué ha cambiado. ¿Vale? Aquí hay dos técnicas, podría guardar qué ha cambiado o podría hacerlo al revés, es decir, guardar siempre, podría guardar, aquí estoy guardando, por así decirlo, el valor nuevo, pero yo podría guardar el valor viejo. ¿Y eso lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer porque cuando aquí obtenemos el valor del campo, ¿vale? Que estará por aquí, campo valor, lo que estamos obteniendo es all field to string. Pero con all field to string, ¿vale? Es lo mismo, lo voy a escribir para que a ver si aparece por ahí. All field to bool o field to day, all field to string. ¿Por qué uso string? Porque me vale para todos los tipos de campo. ¿Vale? Con esta función lo que obtendría sería el valor que tenía ese campo antes del cambio. Entonces, si queréis guardar el log del valor anterior, lo podéis hacer así. Si queréis guardar el valor posterior, como está aquí. Y fijaros, ¿qué hacemos? Como esto se va a meter en formato texto dentro de un objeto texto, para que no me den problemas las comillas, las comas, los escapes y las llaves, se convierten a etiquetas. ¿Y por qué se convierten en etiquetas? Porque si no lo convirtiese a etiquetas, al intentar leer luego los objetos, podría estar, imaginaos lo típico, un objeto texto lleno de comas o lleno de valores, comillas, etcétera, me haría romper la cadena y no estaría leyendo los datos de forma correcta. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando vayamos a procesar esta información para pintarla, en el log de transacciones, aquí en el formulario, ¿vale? Me adelanto un poco, pero para que lo veáis, aquí haremos lo contrario, es decir, cogeremos el valor de los campos y haremos el replace de la etiqueta hacia el valor que tiene que tener. ¿Vale? Es así de sencillo. Entonces, este log lo que va es analizando todos los campos de la tabla para ver cuáles han cambiado y cambios más igual, lo que va es concatenando todos los campos que han cambiado y al final prepara un JSON con la fecha, la hora, la máquina, el usuario, la operación y los cambios que se han producido. De tal forma que si lo vemos en el Data Client, vamos a ver si aquí lo tenemos fácil de ver. Bueno, pues aquí mismo, ¿vale? Aquí se puede ver la fecha, la hora, la máquina, el usuario. Aquí no ha habido, bueno, aquí no ha habido cambios porque son de consulta, que los veremos luego a continuación. Vamos a ver si hay alguno que no sea de consulta. Sí, mira, aquí tenemos uno de modificación. En esta fecha se modificó y se cambió el campo email, ¿vale? Pues esto es lo que va guardando ese script. Jesús, cuando puedas, hay un par de preguntas que quizás estaría bien comentar ahora que tienes el JavaScript aquí abierto. Adelante, Mira, sí, hay sí. una de Carlos Leyan que dice, justamente, en la tabla de log no veo el usuario. ¿Cómo haces para saber todo lo que ha hecho un usuario sin ir a de tabla en tabla? En la tabla del log de transacciones se refiere. En la otra sí estaba el usuario. Supongo. O sea, yo creo que se refiere a log de transacciones. Eh, mm, claro, habría que leer, para saber todos los cambios que ha hecho un usuario, tendría que entrar en el registro concreto que quiera o leer todos los registros y buscar si hay cambios de su usuario. Claro, en el log transaccional no tengo, por así dicho de otra manera, no tengo indexado el usuario para poder localizarlo por él. No. Sí, o sea, si quisiese hacer algo así, tendría que, en lugar de, para que nos hagamos una idea, el log transaccional está indexando por tabla y código ID del registro. Si quisiese hacer esto mismo por usuario, tendría que tener otra tabla a lo mejor por usuario. Y entonces ahí iría grabando, a diferencia de lo que ahora está grabando, vamos a verlo en el Data Client mejor, a diferencia de esto que veíamos, aquí, si en esto fuese el usuario, este fuese la información del usuario, en lugar de usuario aquí lo que grabaría sería tabla e ID de registro. Lo contrario, haría lo contrario. Se puede hacer, ¿eh? No hay ningún problema. No sé si ha quedado respondida la... Jesús, hay otra pregunta más de Luis Ángel Oliveira que nos dice, como sugerencia,
sería bueno que se guardara el alias de un proyecto en una variable constante o una constante y luego se referenciara a ella en los ficheros JavaScript. Esto facilitaría su integración cuando los pegamos en otros proyectos. Sí, lo que ocurre que eso resuelve parte del problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú esos scripts los pegas y no están, es decir, eso resuelve cuando los scripts los coges y los pegas tal cual en otro proyecto, ¿vale? Pero cuando repartes los scripts, por ejemplo, yo aquí tengo estos scripts, si alguno de estos usa otro, no sé si habrá alguno por aquí, por ejemplo, fijaros, este usa current project. El problema son las etiquetas current project, que eso no lo resuelve, ¿vale? Es decir, sí que resuelve la parte de que si yo aquí pongo una constante pueda usarlo, pero depende, porque no es, o sea, realmente el problema de fondo no queda resuelto con las constantes, ¿vale? No lo resuelve en su totalidad. Por eso no lo hemos resuelto todavía en VRP, porque estamos buscando una solución que resuelva esta casuística, porque luego también está el dónde se usa. Claro, yo aquí tengo procesos que están usando current project, no están usando el alias. Si yo este proceso lo muevo a otro sitio, ya no funciona. ¿Vale? Entonces, bueno, es delicado, es un tema delicado y lógicamente nos obliga a buscar y reemplazar. Por eso comentaba al principio que todo esto, si lo tenemos en un proyecto que está a nivel muy bajo y lo heredamos, realmente no tenemos que copiar estos scripts. Bueno, la primera vez que los copiamos sí, pero nada más, solo una vez. ¿Vale? Y es tan sencillo como buscar y reemplazar. Que es cierto que habría que buscar gestión PyMeDat y gestión PyMapp. Tenemos dos preguntas más, una de Florentino Moreno que nos dice, ¿no se podría crear una aplicación independiente en la que podamos seleccionar una aplicación y o las tablas a realizar el log? Dice, de esta forma la aplicación sería independiente de cada aplicación y reutilizaríamos el código para todos. Lo digo desde mi ignorancia de lo que se puede hacer con el API. Sí, bueno, es que, vuelvo a repetirlo, si a este proyecto gestión PyME le quito todas las tablas de gestión PyME, ya lo tienes, es esto, tal cual. Es lo que Quitamos, comentabas de tener un proyecto por lo más abajo claro. posible. Sí, a ver, yo es que necesito tablas para enseñaroslo en el curso. Si yo borro esto, no lo voy a hacer, pero si lo borro, todo lo que hay aquí debajo no hace referencia a nada de lo que hay en el proyecto. O sea, esto es totalmente independiente. Va a funcionar. Ok, ¿Vale? y Entonces, por último, esto tenéis dos opciones, lo que os dije, copiarlo en vuestro proyecto más bajo o heredarlo. ok. Y por último, Jesús, ya continuamos. Fernando Blanco nos dice dos preguntas. ¿Qué fecha es la que guarda el log transaccional? Y segunda, ¿qué pasa cuando elimino el registro? ¿Se elimina el log de ese registro? No, o sea, perdón, respondo en orden. La fecha que guarda es la fecha del servidor y hora del servidor, porque si os dais cuenta, bueno, sí, el log transaccional es seguro la fecha y hora del servidor, porque cuando se ejecuta el log transaccional, perdón, que estoy en el de aquí, el log transaccional, esto se está ejecutando es el trigger de la tabla, por lo tanto, ¿dónde estoy? En el servidor, por lo tanto, la fecha y hora es la del servidor. Sí, ojo, pero tú quieres, puede darse el caso que quieras, oye, pero es que yo necesito, porque tengo usuarios en diferentes horarios, trabajan en diferentes países, no hay problema. Podríamos pasar, igual que pasamos esta información, podríamos pasar la fecha y la hora del cliente aquí. Aquí no, habría que pasársela, digamos, de alguna manera al registro para que esa información nos la guarde, ¿vale? Y la segunda era, ¿qué pasa cuando elimino el registro? ¿Se elimina el log de ese registro? No, porque el log-TRN no está relacionado con, o sea, vais a verlo ahora, el log-TRN obtiene la información de los registros, o sea, realmente buscamos los registros por el id-red de la tabla y la clave, el ID del registro, clave o claves del registro. Realmente, si yo borro el registro que está aquí, todo el log sigue estando, no se ha perdido. Lo que sí es cierto es que en este log hay una cosa que es que se guarda la ID
y vamos a verlo aquí, se guarda el ID de lo que es la clave, ¿vale? Claro, por la clave en el futuro, si borras el registro, podrías no saber ese código a qué corresponde o podría esa misma clave ser usada por otro. Entonces, tal vez podría ser interesante, en ese caso, guardar más información del registro, como a nivel de, no a nivel de cambios, de los cambios, sino a nivel de claves. Es decir, poder guardarte el nombre. Si es un maestro, pues el nombre del maestro o datos que te sirvan para poder localizar ese registro si ha sido borrado y poder buscarlo en el log. Eso sí podría ser una información útil a añadir. Ok, Jesús, pues nada, respondido. Si te parece, continuamos y si entran más preguntas ya las responderemos. Todas las mejoras son bienvenidas, pero bueno, el objetivo del curso era mostrar cómo hacerlo con un solo script, ¿vale? Evidentemente, si esto lo comentáis, pues podemos ir metiendo estas cosas que vais diciendo en VRP también para que faciliten todo esto que estamos hablando, ¿vale? Que está bien, a mí me parece muy interesante que puedas buscar esto o que pudiésemos hacer un log por usuario en lugar de... Aunque el log transaccional tiene más sentido por tabla y por registro que por usuario. El por usuario es más lo que ha hecho. Sí que es cierto que la pregunta tenía mucho sentido porque dices, ya, pero si en un momento dado necesito saber qué ha hecho el usuario ayer en los registros, me costaría mucho encontrarlo. Es cierto, ¿vale? Entonces, sí que puede tener sentido hacer un log transaccional, pero a nivel de usuario, y a lo mejor ese tenerlo desactivado y activarlo en un momento dado, no lo sé, ¿vale? Puede ser útil también. O activarlo solo para algunos usuarios también, puede ser interesante. Vale, pues si volvemos a nuestro guión, bueno, ya hemos visto todo esto y nos queda ver cómo pintarlo, ¿vale? El cómo pintarlo, lo que hacemos nosotros aquí es, bueno, es muy parecido a lo que se hace en VRP, que es en el código del registro, que lo puse aquí arriba en el formulario. Bueno, voy a entrar, voy a modificar algo, ¿vale? Voy a poner el teléfono, acepto, y si vuelvo a entrar, vale, pues ahí me dice que he modificado el teléfono, ¿vale? Es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo estamos pintando esto? Vale, recordemos que tenemos una tabla que tiene 3 campos. La tabla, el iterred de la tabla, tiene las claves y tiene el código. Bueno, pues vamos a verlo en este formulario logTRN. Fijaros, vamos a empezar por el principio. Yo abría aquí un cliente, pues entonces voy a clientes, voy al formulario de clientes y aquí tengo el código del registro, ¿vale? Estamos aquí en contenido, forma el código del registro. Pero lo interesante es que cuando hago el doble clic en este identificador, en TestID, lo que hago es ejecutar el manejador de evento log. ¿Y qué hace log? Pues log dice, crea el manejador de evento del formulario que vamos a ver ahora, le dice cuál es la tabla, le dice cuál es el código en el que está y lo abre. Es decir, que desde clientes vamos a llamar a este formulario y le vamos a rellenar estas dos variables, clave y tabla. Entonces, este formulario, cuando se abre en el POSINI, lo que hace es carga, o bueno, lanza el evento lee registro. ¿Y lee registro qué hace? Acordaros, porque aquí estamos, daros cuenta, estábamos en un registro de clientes. Y cuando le hemos dado doble clic a ese registro de clientes para abrir este formulario, venimos a esta tabla de aquí, a la tabla, no la de sesión, sino a la transaccional, y en esta tabla buscamos el identificador de la tabla y la clave de registro de ese registro. Y ahí vamos a tener todo esto, que es justo lo que estamos viendo ahora. Entonces, una vez que tenemos esa información, vamos a ver cómo construir, fijaros que el formulario no es el típico formulario con un control normal, sino que es el control TreeWidget, que es un control que solo podemos alimentar por script de JavaScript. Entonces, en el TreeWidget, para que lo tengamos claro, vamos a ver, voy a dejarlo abierto, tiene unas cabeceras, fecha, hora, operación, usuario, máquina, campo, valor, ¿vale?
Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Voy a cerrar esto ya, voy a cerrar esto y me quedo con el script. Leemos las variables que tiene el formulario de la tabla y la clave. Creamos un registro vacío y lo que hacemos es leer un registro de la tabla log.trn. Y lo que hacemos es leer con los índices tabla clave, que si vamos a esa tabla, veremos que tiene un índice de clave única formado por tabla y la clave. Entonces, lo leemos con read register. Vamos cambiamos el registro del formulario. Es decir, en este momento vamos a este formulario, fijaros, que es de origen log.trn, y le decimos, tu registro es este que acabamos de leer. Y entonces formamos el árbol. El árbol es el control log. El control log es este. El árbol, el tree widget. Y vamos diciéndole set header label, fecha, hora, dándole unos tamaños, un ancho de columna. Las columnas se van numerando de 0 así sucesivamente. Damos el ancho, damos los textos y limpiamos el árbol. ¿Vale? Limpiamos el árbol porque si volviésemos a recargarlo, queremos que no quede lo anterior. Y el word wrap es para que, en caso de que no entre un texto, lo mande, es decir, que no nos genere, lo enseño aquí, que no se salga de aquí, ¿vale? Que salte de línea, pero que no salga por la derecha. Esto puede ocurrir cuando tengamos valores largos, un objeto texto, etcétera, que es lo que cambia. Entonces, a partir de ahí, el log es el campo log, ¿vale? Lo metemos entre llaves y lo evaluamos. Al evaluar esto, lo que aquí tenemos ya es un array. Y entonces ya puedo utilizar un for-in. Y en el for-in lo que voy haciendo es item log es add top level item. Un top level item es cada uno de estos. Todo, o sea, si cierro este y cierro este, todos estos son los top level. Y estos son los hijos. Los child, ¿vale? Entonces, yo por defecto, cada registro que voy leyendo del array, creo un top level. Y digo, en el 0 va la fecha, en el 1 la hora, tal, ¿vale? Y luego recorremos los cambios, que puede no tenerlos. Si está vacío no habría cambios. Si hay cambios, va de 0 hasta el número de cambios, la J son cambios. Acordaros que cambios era una key, igual que había fecha hora, había otra que era cambios, que dentro tenía el array de los campos que habían cambiado. Entonces vamos leyendo todos esos campos que han cambiado. Acordaros del replace que comentamos antes, que hacíamos para cambiar las etiquetas por los valores correspondientes y se añade ahí en la columna 6. Y cuando termina, expandimos el árbol. Y así es como se forma el log de cualquier tabla. Si yo ahora voy aquí a facturas de venta, vamos a ver si hay alguna, es que no sé si he tocado alguna, igual no he cogido el mejor ejemplo, no. Vamos a artículos. Bueno, pues nada, da igual, modifico esto, marco estos dos y acepto. Entre lo que no era, a este. Y ahí tenéis cómo ya está funcionando y cómo se pinta lo que hemos visto en el tree widget. ¿Vale? Esta técnica de guardar información en JSON y luego pintarla con un tree widget, siempre que no sean muchos registros, el tree widget es un objeto que por el momento es lento cuando se añaden, pues no sé deciros un volumen, depende de la máquina, depende de muchas cosas, pero no sé, más de 2.000, 3.000 registros ya se hace pesado, ¿vale? Siempre que sean cantidades pequeñas de registros, un tree widget ayuda a visualizar la información de forma muy rápida, como veis, y no es nada complejo, ¿vale? No tiene así una complejidad grande. Y este es un buen ejemplo de cómo hacer un tree widget sencillo. Bueno, pues Jesús, vamos a seguir. una pregunta. Dime. Perdona, Jesús. Enrique Alcalá hace una precisión que dice que comentaste que la clave y el ID es clave única, pero que cree que no lo es. ¿Puedes revisarlo? Sí. Clave única. Es clave única, Enrique. Listo. ¿No? Pues nada, seguimos y vamos a por el log de accesos. Ahora vamos a ir más rápidos porque realmente el log de accesos
es una excepción dentro del log.trn. La diferencia es que el log.trn se produce en el servidor, porque se producen las altas, bajas y modificaciones de las tablas, pero el log de accesos no. El log de accesos se produce a nivel de interfaz, para cuando un usuario ve esa información. Y ojo, muy importante, ¿cuándo la ve? No cuando se carga, sino cuando la ve. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues volvemos a tener el mismo problema que teníamos antes. ¿Tengo que meter en todos mis formularios de la aplicación el control? Para nada. Lo que vamos a ver ahora es cómo puedo saber que un usuario entra a un formulario y ve esa información, incluso estando en un subformulario. Pero, claro está, no tenemos el mismo problema con las vistas. Cuando es un cuadro de diálogo, no podemos utilizar esta técnica y vamos a tener que utilizar una similar a la que vimos antes. Entonces, en lugar de ir metiendo en los formularios, lo que decíamos siempre, ¿no? Ese log de acceso, pues os lo enseño para que lo veáis en un cuadro de diálogo, el que veíamos antes, por ejemplo, de líneas de facturas. Aquí vemos cómo tiene un onShow. Fijaros, no uso el Posini, pero aquí podría usarlo incluso, porque este formulario no tiene pestañas. Pero si este fuese un subformulario, no puedo usar el onShow. Perdón, el Posini, tendría que usar el onShow, porque es cuando se muestra, siempre, no cuando se carga. Y luego, bueno, luego lo enseño en otro formulario que tenga pestañas y os explico el porqué más claramente. Y aquí en el onShow lo que se dispara es el LAR diálogo. Bueno, LAR es la abreviatura de log de acceso a registro. Entonces, LAR diálogo, lo mismo, si tengo activado el log transaccional, ejecuta un file script que es log de acceso a registro diálogo. Vale, esto es lo que vamos a tener que meter en cada uno de nuestros formularios donde queramos hacer esto. ¿Vale? Ahora bien, para el resto de formularios que no sean cuadros de diálogo, yo tengo la posibilidad de usar el vista añadida que veíamos antes. ¿Os acordáis que dije esta parte era del log de sesión, pero aquí ejecutamos el log de accesos registros vista, en lugar de diálogo en vista? ¿Son diferentes logs? Sí, porque volvemos a tener el caso de antes. Ahora no estoy en un formulario, estoy en una pestaña de la ventana. Entonces, tiene que ser diferente el script para leerlo. O tendría que ser un script más complejo que analizase dónde está, etcétera, ¿vale? ¿Podría llegar a hacerse? Sí, pero bueno, no he querido complicarlo para verlo aquí en el curso. Entonces, vamos a ver qué hace el log de accesos. Pero para que se entienda bien, si yo veo una factura, bueno, lo vemos en ejecución. Cuando yo cargo un formulario que tiene pestañas, imaginaros que yo solo quiero controlar, yo podría hacerlo incluso que no lo hiciese para todas las tablas, que lo hiciese para una tabla concreta. Igual que lo metí en un cuadro de diálogo, podría haberlo metido en un formulario específico, por ejemplo, en el de estadísticas. Pero cuando yo cargo este formulario, el preini y el posini de todos estos formularios también se ejecutan. De hecho, se ejecutan antes que el posini de este. Pero eso es lo que me importa a mí, que es que yo solo debería de guardar que el usuario ha accedido a la información cuando haga clic aquí y lo vea. Porque si no ha hecho clic, esto no lo ha visto. Por lo tanto, no ha tenido acceso al registro. Por eso, utilizaremos el onShow en los cuadros de diálogo o en los subformularios que queramos controlar de forma específica. Entonces aquí vamos a ver ahora qué hacen esos scripts. Tenemos el log de accesos a diálogo y el log de accesos a vista. Los pongo en paralelo porque vais a ver que son muy parecidos. Vale, por ejemplo, aquí este log de sesión vista comprueba si hay una pestaña, porque si no la hay no hace nada, y si la hay pilla, como vimos antes, el formulario que hay en esa pestaña. Aquí pilla el objeto en sí, porque esto es lanzado por el propio formulario. Si yo lo meto en el onShow del formulario, esto ya es el formulario. Por lo tanto, a partir de ahí, esta es mucho más sencilla que la que veíamos antes, por eso voy a ir muy rápido, porque hacemos exactamente lo mismo de antes, pillamos la fecha, la hora, los tipos, etcétera, e incluso nos quedamos con el código y el nombre del registro que ha consultado
el usuario. Y la diferencia, el matiz aquí, es que el tipo que vamos a guardar, ¿vale? No va a ser de tipo, a ver, ¿dónde está esto? Este es el de diálogo, este es el de vista. Y vamos a ver dónde es lanzado esto. No sé si el de vista se ve. Vamos a ir al AutoExec. Vale, log, acceso a registros. Vista, pues no acabo de ver dónde le estoy poniendo la C. A ver. Me falta, o sea, estoy lanzando esto, pero no acabo de ver dónde le estoy poniendo la C. Vale, esto lo que hace es preparar... Ah, perdón. Claro, esto lo que hace es preparar la información y la mete dentro del JSON. ¿Vale? Y entonces, vamos a volver al AutoExec. Pues ahora estoy despistado, estoy perdido. No sé dónde le estoy poniendo la C. Estoy por buscar la C. Grabarlo de sesión, cierro. Dejarme mirar en el... Vamos a ver en el... Si lo tenía anotado en el guión. Guión. Manejador vista añadida, on show, conexión de evento, manejador de evento, LAR diálogo. Vale, pues vamos a volver ahí, a LAR diálogo. Por ejemplo, factura de venta. Pues no acabo de ver dónde le mete la C. Bueno, pues nada, si queréis os lo puedo, si quieres Mario, lo comento como una pregunta más. Me hago yo la pregunta a mí mismo y me responderé después del curso. No Sí, quiero hacerlo. lo busco mientras yo en un momento. Pero No te bueno, preocupes, sigue. lo que quiero que entendáis, lógicamente, es que cuando yo voy aquí a maestros artículos, por ejemplo, y entro en el artículo y voy aquí al log, veis como 17:18, veis como a esta hora me acaba de grabar, pero con operación C. Es posible que la tenga puesta por defecto. Jesús, en el proyecto de datos hay un proceso llamado LAR, ¿vale? Sí, pero ese no se usa, me parece. A ver, déjame ver la tabla, a ver si es que le he puesto que por defecto... no, que no es en la tabla, es verdad, no es en la tabla. Ahora te busco. No, sí, sé lo que dices, este proceso LAR realmente no se usa. Es un ejemplo de cómo grabar la información, ¿vale? Jesús, en el manejador de evento LAR, que ahí que comprueba si tiene activado el logTRN, ¿vale? Ahí es donde hacemos un set MAC, el getSysMachineName y un set USR. Pues ahí antes modificas una variable global logTRNOP con el valor C. ¿En dónde? Al menos lo teníamos así en VRP, ¿vale? En el manejador LAR. Esto está cambiado, no está como en URP, no está cambiado. Ah, vale. Aquí metemos valor, pero yo creo que está en el propio script. En el on-show llamas así lo teníamos, en el on-show llamábamos al LAR. Sí, pero aquí no. Aquí no. Vale. Entonces, log de acceso a registros nuevos. Simplemente me falta. Ah, mira. Va, si está más grande. La tienes ahí en la C. Vale. Directamente asume la operación C, por eso no se le pasa, ¿vale? Es decir, este ya directamente sabe que es una operación de consulta. Esto es lo que pasa a veces. No es tan grande que no lo ves. Log de acceso a registros y, claro, se me olvidó. Vale, ya sé por qué no lo veía. Porque esta parte de log de acceso a registros es común al log de acceso. Es decir, desde aquí, si os dais cuenta, llamábamos al log de acceso a registros vista y log de acceso a registros diálogo. Pero
incluye el log de acceso a registros JavaScript, que lo que hace es llamar a la función log acceso registro. Y esa función está aquí, por eso no lo veía. Porque esa función, para no repetir todo esto en los dos, esta es una función que cargamos y llamamos desde los otros dos. Y esta es la que se encarga de meter la C. ¿Vale? Y es mucho más simple que un log transaccional, porque no tiene que grabar, lógicamente, campos de cambios y todo eso. Por eso es más sencillo. ¿Vale? Entonces, ahí aclarado ya. Ya no me pongas la pregunta, Mario, ya me he respondido. Vale, Entonces, hay es por solo eso. una pregunta rápida de José Ignacio Fernández, que pregunta, ¿dónde se guarda ese log, el que estás viendo? Supongo que se referirá a qué tabla. Este es el mismo, se guarda en la misma tabla que el log transaccional. El log TRN. Aquí. Por eso, cuando vamos a consultar el log transaccional, podemos ver tanto las modificaciones como las consultas. Y las Correcto. altas o bajas, ¿vale? Pues nada, puedes seguir ya, Jesús. Bueno, pues nos quedaría una última parte, por así decirlo, que es la exportación a JSON. Como os comentaba, a ver, hay muchas formas de hacer las exportaciones. Yo lo único que he tratado de daros aquí es un ejemplo de cómo procesar todas las tablas de mi aplicación y lo he hecho de la forma más sencilla posible, que es exportarlas a JSON, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para tablas muy grandes a lo mejor no es óptimo y es preferible exportarlas en CSV. Pero bueno, eso ya se puede ir preparando en cada aplicación. Entonces, yo lo que he hecho es un ejemplo que dice exportar tablas a JSON y si le digo que sí, bueno, pues se han exportado 22 registros de la tabla de artículos y va a ir tabla a tabla, ¿vale? Y bueno, para que no tardase, porque resulta que en este ejemplo va 1.000.000 de facturas, la tabla de facturas tiene 1.000.000, bueno, pues no iba a haceros esperar aquí a que exportase eso a JSON. Además lo he puesto en primer plano para que se vea, para que podáis ver lo que va haciendo, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar cómo lo cambiaría para que lo hiciese en el servidor. Solo hay que cambiar un par de cosas. Bueno, vamos a ver si termina. Que como veis son unas cuantas tablas. ¿Ves? Aquí están los es, etcétera. Una cosa, por ejemplo, tampoco, bueno, ha finalizado. Ahí era el mensaje de ha finalizado. Vale. ¿Qué ha hecho esto? Bueno, pues ahora mismo me habrá generado, vamos a ver, en Belneo, aquí, ¿veis? Me ha generado unos ficheros JSON por cada tabla, ¿vale? Y si entro ahí, pues ahí está. Bueno, esta tiene imágenes, por eso se ve peor, pero bueno, aquí están los clientes. Entonces, ha generado la información de todas mis tablas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo pongo una opción de estas a nivel, no que cualquier usuario lo haga, evidentemente, porque esto tiene que tener un nivel de seguridad, pero yo tengo una inspección y me piden que les exporte todas las tablas y yo con esta opción las voy a exportar. Si tarda mucho, bueno, yo dejo la máquina trabajando y que exporte. Ya es problema de lo que tarde en función del volumen de datos, ¿vale? Pero yo a nivel de programación no tengo que hacer nada. Entonces, esto se basa en dos procesos, un llamador, vamos a verlo aquí, vale, cierro y cierro. Vale. Si vamos aquí a la exportación de tablas, bueno, pues veis que hay una acción, que es la que veíamos en el menú, que dispara el proceso. Entonces este proceso te dice, oye, ¿seguro que deseas exportar? Sí, ok. Y aquí yo llamo al proceso en primer plano. Vale, lo primero que deberíamos de cambiar, hombre, en primer plano no, házmelo en tercero. No me lo hagas en primero, ¿vale? Porque va a tardar muchísimo menos. Recordar que el JavaScript, cuando cargamos las tablas, es más lento que nativo porque no está optimizado de la misma forma que lo están las rejillas o cargar lista, recorrer lista, ¿vale? JavaScript es mucho más lento en ese sentido. Por lo tanto, si lo queremos hacer así, lo suyo es mandarlo a tercer plano. De todas formas, en este caso, lo que haríamos al hacerlo en tercer plano es evitar cargar todos los registros en el cliente. No tiene sentido hacerlo. Entonces vamos a ver aquí, en la parte de exportación, cómo el script es solo esto, no tiene más. Lo que hacemos es obtener el proyecto principal,
de app main project va a coger, y esto es muy interesante porque aunque este proyecto estuviese heredado y fuese el más bajo en el árbol de herencias, main project siempre se va a poner en el más alto. Y a partir de ahí, esta función allTableCount y allTableInfo va a trabajar sobre todas las tablas de todos los proyectos que haya en mi aplicación, independientemente de que estén en un proyecto u otro. ¿Vale? Entonces, esto va a pasar por todas las tablas y por cada una de las tablas va a ir llamando a la función exportar tabla JSON, que aquí podríamos tener JSON o podríamos tener CSV o lo que sea, ¿vale? Eso ya cada uno puede ir preparando lo que le interese. Entonces, aquí, para exportar a JSON, lo que hacemos es, nos pasa lógicamente el identificador de referencia de la tabla, ¿vale? Que es lo que leyó aquí, allTableCount, y aquí tabla info es allTableInfo de cada elemento de ese proyecto. Al llamar a esta función, lo que nos devuelve es el id, la info de la tabla, el tableinfo, que es el que contiene toda la información de la tabla, es decir, el nombre, el identificador, el tipo, la longitud, el número de campos, etcétera. ¿Vale? Y a partir del tabla info yo podría leer los campos, los índices, etcétera. Y una de esas informaciones es el red. Entonces yo puedo coger ahora, con ese red, creo una lista vacía, siempre el vregister lead hay que ponerle de root, siempre, y esa lista le digo que es de la tabla que me ha pasado. Y aquí cargo todos los registros. Entonces, cargo todos los registros y para que no fuese, no sé si hiciese pesado, yo lo que he puesto este control, que lógicamente ahora ya lo voy a quitar, no tiene sentido, si la tabla tenía más de 15.000 registros que no lo hiciese, para no tenerlos ahí esperando, ¿vale? Con esto ya lo haría de todas las tablas y lo que hacemos es, con esta nueva función sobre un vRegisterList, esto me devuelve todos los registros de la tabla en formato, en un array JSON. ¿Vale? Lo que veíamos aquí, perdón, a ver si lo abro. Bueno, pues nada. Voy a volver a cargarlo, porque quiero que veáis que este es el formato que por defecto nos va a generar, voy a ponerlo de clientes, que no tiene imágenes. Veis que empieza con errors, ¿vale? Por si hubiese errores en la exportación, y luego JSON. ¿Por qué puede haber errors? Porque yo podría decirle qué campos quiero exportar. Y si le digo eso, puede que ponga un identificador que no existe. Entonces, en ese caso, podría haber errores, ¿vale? Y aquí lo que va haciendo es exportando esto, ya lo veis. En este caso lo he exportado directamente así, con un Stringify. Podría haberlo exportado sin Stringify también. Y perdón, sin Stringify, perdón, no lo podría haber exportado porque entonces me habría exportado corchetes object, object. O sea, es un objeto, ¿vale? Esto devuelve un objeto y hay que pasarlo a Stringify. Bueno, entonces aquí formamos la senda y aquí es la otra excepción. Esta senda es de cliente, ¿vale? Posibles sendas, hombre, pues HomePath es la senda del servidor de la que cuelga tu carpeta de datos. Por ejemplo, si lo hago en el HomePath, estaría en el raíz, por así decirlo, si yo entro por SFTP a un servidor de cloud o si estoy en local y luego en el HomePath del servidor, estaría en la carpeta raíz del servidor. Es un poco sucio, podríamos crear una subcarpeta, ¿vale? Aquí, ojo, que si aquí identificamos una subcarpeta, habría que crearla previamente, habría que hacer un mkdir, ¿vale? Y si lo queréis exportar directamente ahí, nada, se le va pasando el nombre del fichero, lo que le ponemos es el identificador, el split lo que hace es romper el red por la barra, el 0 sería la senda, el 1 es el identificador, .json. Y luego nada, crea un fichero en disco, de lectura-escritura, le mete el JSON y lo cierra. Y ya está. Con esto exportaríamos todas las tablas de nuestra aplicación a este formato, a JSON. Y tendríamos cubierta la obligación que por ley en teoría nos obligan a los desarrolladores a cubrir en nuestras aplicaciones, a partir de que esta ley entre en vigor. Y en principio, nada más. Esto sería todo lo que quería contaros en el curso. Y si hay alguna pregunta, Mario.
De momento no ha habido ninguna pregunta sobre el tema de JSON. Por lo tanto, Jesús, ya casi puedes ir terminando. Las demás que había se han respondido y las adjuntaremos a todos con el material, junto al material y al vídeo a partir de mañana. Perfecto. Pues oye, como siempre, daros las gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra participación. Espero que os haya resultado útil el curso, sobre todo para entender el ejemplo que se os pasa, como siempre. Y si tenéis cualquier duda, oye, pues aquí estamos para que... Aprovechamos, Jesús, acaban de entrar unos mensajes. Venga, vamos a responder los 3 últimos, si os parece, porque si no ya nos vamos de tiempo, ¿vale? Se os responderá en el documento, no os preocupéis. Carlos Leán dice, en el último ejemplo, el ARLER se muestra si es que se ejecuta en el server. Esta es fácil. No, si se ejecuta en el server, el mensaje lo verías... voy a abrirlo. Aquí, en el LookAdMe. Aquí verías, se han exportado tantos registros de la tabla OPTAN. Okay, vamos a leer la penúltima de Henry Villegas. Dice, al exportarlo en tercer plano, quedando en el servidor, ¿cómo podría orientarse para que el usuario pudiera tenerlo en su caché run? Supongo que se refiere a la descarga del fichero. Usando SDV. Con comandos SDV tú puedes bajarte los discos a local, los ficheros a local. Comandos SDV, no sé si queda clara la respuesta, a ver si no. Ahí no, este no es un proceso del neo, vamos a ir a un proceso del neo. Aquí. Y esto pueden buscarlo en la documentación, que el SDV es un intercambio de ficheros entre cliente y servidor. Te conectas al servidor y puedes descargar fichero a local. Y le tendrías que dar la senda del servidor, ¿vale? Y pues, con este comando descargar fichero tendrías que poner la URL de origen del servidor y la senda de destino. Vale, y lo último, que no es una pregunta del curso propiamente dicha, pero lo comentamos. José Antonio López pregunta, ¿qué obligación de JSON? Esto es lo que comentó Jesús al principio, de que al parecer la Agencia Tributaria Española va a poner unas obligaciones en las empresas desarrolladoras de software para que, además de garantizar que la información una vez realizada no se pueda manipular, puedas exportar la información en un formato legible para que sus técnicos puedan utilizarla. De ahí el ejemplo de exportarlo a JSON. ¿De acuerdo? Si queréis más información podéis hablar con vuestros asesores. Correcto, Mario. Aclarar que en principio no hay un formato establecido, es decir, no te han dicho que sea JSON o CSV o cualquier otro formato válido, ¿eh? Es decir, ellos lo que piden es que la información esté accesible para ellos. Entonces, yo entiendo que este formato que estábamos viendo antes es accesible. Si pueden decir, pónmelo más bonito, yo creo que eso no entra dentro. Es decir, lo que no puede ser es que les digas, lo tengo en una aplicación hecha con Belneo y tú no tienes acceso a la base de datos. Eso no es la respuesta que no válida. ¿Vale? Ahora, exportarlo a un formato al que ellos se lo des en un soporte magnético, no creo que pongan ninguna pega. Porque ese JSON está bien formateado, es decir, ellos con un lector o sea, con un software, además tienen equipos de programación, es decir, ellos pueden leerlo y con herramientas propias de la lectura de un JSON o con aplicaciones. Correcto, pues ya está. Esto ya quien quiera puede preguntarlo a su asesor, que les informará debidamente. Muy bien, Jesús, muchas gracias y gracias a todos por asistir. Pues nada, recordar, Mario, que el 23 de noviembre, tras la salida del Neo 30, a la que estáis todos invitados y esperamos veros dentro de unas semanas, pues empezaremos habrá un curso específico de las novedades con ejemplos detallados de cómo sacarle el máximo provecho a cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, pues nada, nos vemos en la salida, que será unos días antes, y después en el curso. Muchas gracias a todos. Felicidades por el curso, Jesús. A todos. Gracias, hasta pronto.